Listo, estamos online. Bueno, entonces cuando quieran. Muy Ok, bien. bienvenidos a todos a nuestro espacio de transformación humana de constelaciones familiares. Estábamos trabajando la vez pasada sobre este modelo, Jorge, que tú, digamos, desarrollaste de trabajo en constelaciones, que este trabajo que tú haces sobre las 5 heridas. Y entonces la vez pasada hemos empezado a planear no solo las 5 heridas, sino hemos trabajado también como unos pequeños protocolos, unas pequeñas constelaciones sobre cada herida, y también hemos hecho una constelación general como desprenderse de estas heridas. Y hemos planteado cómo estas heridas también están conectadas con una formación caracterial, ¿no? Tú la vez pasada decías, como que esta herida, que todos tenemos todas las heridas, pero cuando una herida nos impacta profundamente, crea también una estructura caracterial. Y como imaginábamos, este trabajo es un trabajo que, digamos, estimula mucho los alumnos. Hemos tenido muchas preguntas en Facebook, muchas preguntas en la clase anterior, donde hemos profundizado en 1 hora y media de trabajo solo una herida, ¿no? Entonces eso significa que, digamos, es muy fértil este trabajo y esta exploración. Y entonces hoy retomamos un poco esto, retomamos el trabajo que hemos planteado la vez pasada y damos espacio también a las preguntas, ¿no? Abrimos un poco a las preguntas. Entonces, no sé de dónde quieres empezar, si vamos como de las preguntas directamente o quieres que hacemos como una pequeña repílogo, ¿no? De todas las heridas. Tú eres el jefe, Luca. Lo que tú digas. Bueno, bien, entonces hacemos como un pequeño repílogo, como nombramos las heridas y nombramos los caracteres que están conectados con las heridas. Y entonces hemos planteado un modelo de 5 heridas, que son heridas, digamos, evolutivas, en el sentido que están como, se caracterizan para un momento de desarrollo del niño en particular, aún se pueden replantear. Estas heridas son claramente individuales, pero también son sistémicas, ¿no? Y después puede ser que profundizamos también un poco esto. La herida primaria es la herida de rechazo, después tenemos que crea un carácter, cuando se fija que el carácter es esquizoide, después tenemos la herida del abandono, que cuando se fija crea un carácter que es el carácter oral, después tenemos la herida de la traición, ¿no? Hemos planteado que crea el carácter de lo psicopático, a veces en bioenergética también hablamos de manipulación, pero en este modelo hablamos de traición. Y después hemos hablado de la herida de la humillación, que crea el carácter masoquista. Y al final hemos hablado de la herida de la injusticia, que crea el carácter rígido. Y hemos hablado que hay varios tipos de carácter heridos. Todas las heridas crean un cuerpo. Aquí tenemos como un pequeño dibujito de los cuerpos. ¿Mm? Y nada. Y desde aquí yo creo que podemos abrir un poco a las preguntas y desde ahí vamos profundizando, ¿no? Abriendo temas. También yo te quiero preguntar unas cosas que empezaron a salir en nuestra clase anterior. ¿Ok? Muy bien. Abrimos espacio a preguntas. Sí, Luca. Sí, estoy viendo si hay preguntas. O las que tú tengas. Bueno, entonces empiezo yo con una pregunta. Claramente en el modelo que yo trabajo como analista bioenergético, ¿no? Que tú dijiste que la autora que habla de esta, que plantea un poco en las constelaciones familiares, eh, retoma, digamos, el trabajo de Alexander Lowen, entonces de la bioenergética. Claramente en este modelo la herida es una herida individual, cioè il tema sistemico no es presente. Es presente en el sentido que es una herida que tiene que ver con los padres, pero una óptica transgeneracional, una óptica sistémica no está. Tú en tu modelo planteas una óptica sistémica y planteas una óptica transgeneracional. Tú hablabas, por ejemplo, que la herida se pasa de abuelo a nieto, ¿no? Por ejemplo,
Entonces, me gustaría que tú puedas un poquito profundizar la mirada sistémica, ¿m? Alrededor de las heridas, que me parece que es un aportaje tuyo importante. ¿M? Bueno, sí. Sí, porque esta señora muy chévere, esta Luis Borbió, que hace las 5 heridas, obviamente estudió con Pierre Lacus, con Lowen y toma las heridas, y con Grof, perdón, con Pierre Lacus y Grof, pero toma los 5 caracteres básicos de Lowen y los transforma en estas 5 distorsiones físicas, o las heridas, que es Sí. un muy bonito trabajo emocional. Sin embargo, tu pregunta es muy buena porque la herida no necesariamente tiene que ver con los padres o es en ese sentido. También es el sistema. Lo que más duele ni siquiera es el rechazo de los padres, a veces el rechazo de los hermanos, en la herida del rechazo. O este tipo de heridas que se van a venir gestando después y que se van a traer, como por ejemplo el rechazar tu individuación en cuanto a la elección de tu sexualidad, en cuanto a tu forma de verte, en cómo te lleva el pelo. Todo este tipo de cosas tiene mucho que ver con el sistema. Pero hay un gran paraguas para mí, que es muy importante desde la psicogenealogía, desde la epigenética, desde la filogenética, desde todo lado, para mí, obviamente estoy hablando de mi marco, es entender que estas heridas están allí, porque son los temas que hacen también que una familia sea una familia, que un sistema sea un sistema. Como el imprint en el sello de este sistema es como ha sido herido, pringado por esa herida, y esa herida le va a dar una caracterología a ese sistema. Entonces son los López, son los Llano, son los Ramírez, que de alguna manera les va a dar una fisionomía psicológica, una fisiología emocional, y que ya sea que una generación a otra generación respondan de una manera diferente, se adecúen o no se adecúen, ya sea que unos sean depresivos y otros rabiosos, que es la misma manera, la rabia es la misma polaridad, reaccionar es la misma polaridad, o me hago el muerto o ataco, pero es la misma polaridad de algo. Y entonces puede ser que en una generación sean agresivos, en la otra sean sumisos, que somos almas que llegamos a este planeta, y que esta herida es también parte de lo que nos descubre y nos lleva al camino espiritual. Nos da el sello, también nos vuelve como nos pone como la manilla del parque de diversiones, en qué podemos entrar y en qué no podemos entrar. Así que esta herida va a ser también que nos recordemos y que nos dé el tono del camino en la búsqueda. Y entonces nosotros ir por el mundo, no solamente tratando de curar la herida no se cura. La herida se lleva y podemos llevarla en la salud. ¿De qué manera? De la manera en que nosotros no sigamos nutriendo la herida, sino que solamente la aceptemos, vivamos con la herida, mas no vivamos para la herida, ni desde la herida. No podemos vivir para la herida ni desde la herida, pero sí con la herida. Y sí, y la herida somos nosotros y es parte de nuestro carácter espiritual, psicológico y emocional y físico. En el cuerpo lo estás diciendo tú, en el cuerpo se nota, en la psicología pues también tenemos como el del rechazo, que es huidizo, y en unas caracterologías. Y entonces, ¿qué sería importante entender? Ojalá ver, no oponernos a la mirada. Esta herida es parte de mi experiencia. Agradecer también la máscara que me puse en la herida, cómo me sirvió, y agradecer a todas las personas que me tocan la herida porque me recuerdan todo el trabajo que tengo aún con la herida. Cada que yo golpeo con alguien y ese alguien abre mi herida o yo abro mi herida golpeando a alguien, más bien, acepto que aún estoy en un camino de sanación y hay una distancia, hay una brecha, y que la vida es maravillosa y perfecta y que el plan universal y cósmico es maravilloso. Entonces, en ese lado, entender que todo mi sistema familiar, te estoy respondiendo, loca, allí, está tocado por esta herida, está retado por esta herida, y que algunos de nosotros vamos a vivir adaptándonos a esta herida, otros en oposición a esta herida, otros vamos a ser abatidos por esta herida, pero que es parte de nuestro sistema. Así como todos los López son orejones, o todos son calvos,
o todos son piernilargos. Bueno, o tienen esa tendencia, bueno, entender que casi todos los de la misma manada, de esta manada o de este clan, tenemos esta herida. Dale, Luca. Te hago otra pregunta aquí y después paso a la pregunta que ya están escribiendo. Dejo que hagan también, que se llene un poquito. Mira, tú muchas veces nos hablas de cómo nosotros nos conectamos a unas personas en el sistema. Si tenemos una herida, digamos, que caracteriza el sistema, tú estás diciendo que tenemos personas que han llevado la herida, solucionando la herida, con una actitud creativa hacia la herida, ¿no? Y entonces vuelto la herida recurso en un cierto sentido o una especificidad, ¿no? Un valor añadido. Y hay otra parte del sistema que está comido, está aplastado por la herida. Entonces parece que tenemos dos partes del sistema. ¿Cómo nosotros nos conectamos con una y con la otra? Y ¿por qué nos conectamos muchas veces con la parte del sistema que ha sido aplastado por la herida? ¿Y cómo podemos dar la vuelta, conectarnos con esta rama creativa del sistema? Sí, bueno, nosotros, a mí, lo que yo entiendo es que hay una generación intermedia, se llama la famosa generación perdida o sándwich, que los abuelos y los nietos se conectan mucho con la misma manera de estar en la vida. Los hijos por lo general son en oposición o se tragan al padre o se oponen a la madre, pero por lo general son la generación la siguiente generación es la que hereda y más o menos siguen la misma línea. Como yo lo entiendo, para hacer el zigzag del ADN, ¿vale? El nieto y el abuelo se conectan en una dirección y el hijo y el nieto del hijo se conectan en otra dirección y empieza el tejido del ADN. Esto es muy importante porque esto también nos lleva a que también como raza humana y como nosotros como células y humanos queremos sobrevivir. Y entonces buscamos diferentes y divergentes maneras de estar en el mundo, de ejemplificar en el mundo para sobrevivir. Detrás de todo hay un acuerdo que es, vete tú con tu nieto por este lado a ver cómo les va, yo me voy con mi nieto por este lado a ver cómo me va. Y esto es muy importante porque también a nivel de ADN nosotros amplificamos diferentes maneras de estar en el mundo para ver cuál es la que mejor resulta o dónde podemos conservar la especie, ¿vale? Y es muy importante porque la herida que ya traemos tiene que ver con esa respuesta de la conservación. Entonces, por ejemplo, si tú tocas la primera herida, que es la herida del esquizoide, la herida del rechazo, es muy importante porque esta persona ya tiene un desapego muy profundo del mundo. Ya tiene una manera de estar en el mundo donde va a ser difícil que sea casado con cebos de carne, con comida. Va a ser difícil que esta parte de esta humanidad sea extinta por cosas como lo social, porque ellos ya vienen integrados y prevenidos con ciertos caracteres y ciertas maneras de estar en el mundo que los hacen únicos, que sean solitarios, que no dependan de las redes sociales, que no dependan que no tengan redes de apoyo. Este tipo de personas también, cuando tú lo ves desde esta mirada sistémica grande, amplificada, ahí hay salud. En esa herida hay salud, porque hay una manera de preservar la especie y de que la especie no sea atacada, comida o extinta por cosas que caería un goloso o un glotón. Aquí no caería en el mismo anzuelo. Esta especie no caería con cebo. Sí, Luca. Perdón, es como que la herida se vuelve, digamos, una herramienta para sobrevivir. Eso es muy interesante porque otra vez estamos cambiando la mirada desde el patológico a como la adaptación sana. Por eso no puedes prescindir de la herida. La herida puedes volverla parte de tu vida y ya es como uno no puedes quitarte las orejas, no puedes hacerle una operación quirúrgica a la nariz que son narizones, los fulanos de tales. No, eso es lo que los reconoce. La herida se vuelve maravillosa cuando la vuelves parte de la vida y cuando comprendes que es la forma de adaptación y de sobrevivencia. Una madre rechaza a su hija. Obviamente estamos hablando ya cuando lo has evolucionado y has hecho todo el proceso psíquico. Pero cuando la rechaza
le advierte psíquicamente, psicológicamente, filosóficamente, fisiológicamente, de que debe estar muy despierta para sobrevivir. Ya inmediatamente cuando la madre rechaza a la hija, desde el líquido amniótico, desde las matrices perinatales, le dice, le da un golpe, un choque biológico. Le dice, huye, no confíes, no te entregues, huye, te van a maltratar, vas a tener muchos abusos, súbete a la cabeza, escóndete en la cabeza, vuélvete esquizoide. Y entonces es muy importante saber que dentro de las heridas también hay un mapa de sobrevivencia. Ahora, claro que estas heridas nos salvaron la vida y de alguna manera la máscara nos ayudó y nos jodieron. El tema aquí es, como tú estás preguntando, cómo ser creativo y cómo hacemos de la patología arte, creatividad y salud. Salud no en cuanto a la ausencia de la herida, sino en cuanto a la adaptabilidad, a la comprensión y a extender que esta herida es parte de nuestra vida y es parte de la morfopsicología que tengo. Cuando hablamos para preparar la clase, que tú me mandaste a revisar un poquito los órdenes del amor, ¿no? Y no quiero abrirlo, quiero solo decir una cosa. Uno de los órdenes los órdenes de la ayuda, uno de los órdenes es la reconciliación, ¿no? Tú estás hablando de esto, tú estás hablando en un cierto sentido de que en este modelo que tú estás proponiendo hay un profundo sentido de reconciliación con la herida, porque solo a través de esta reconciliación yo puedo dar la vuelta, ¿no?, a la herida y volverla recurso en lugar que un hueco energético. Claro, porque tú sabes que el padre que te hiere es el padre que también tiene la herida. Entonces tú acá tienes un camino, que es volverte también un perpetrador y coger esa energía de la herida y volverla hacia ti. Y entonces tú hacerte la herida, tú machacarte con la herida o tú herir a otro. Entonces aquí es muy importante que cuando nos reconciliamos y dejamos de ser perpetradores y volteamos sobre nuestros perpetradores que también han sido víctimas, cuando volteamos a ver a nuestros padres que les faltó amor, cuando volteamos a ver a nuestros hermanos que no nos aceptaron porque les faltó amor. Si estamos hablando, por ejemplo, de la herida del rechazo, cuando vemos que hemos sido rechazados por lo que somos en esencia, cuando hemos sido rechazados por una pareja, cuando tenemos conflictos de territorio, cuando tenemos todo ese tipo de conflictos de inanición, todo ese tipo de conflictos, y yo volteo sobre los perpetradores y entonces yo ocupo el lugar de la víctima, me deslindo del perpetrador y entonces en la reconciliación yo no me pongo superior. Da mucho cuidado con esto, porque a veces aquí en lo cristiano perdonar es muy superior. ¿Sí? En la reconciliación yo no me pongo superior. Yo me pongo al tamaño, a mi tamaño, y yo cuando me reconcilio dejo de nutrir la herida y dejo de propagar la herida. No quiere decir que la herida termina. La herida termina de sangrar y empieza a ser ejemplificante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú has descubierto el mensaje de la herida. El mensaje de la herida es entonces, si es la herida del rechazo, ¿cuál sería el gran mensaje de la herida del rechazo? Entonces no huyas, quédate, entrégate, confía, ¿sí? Yo me quedo, yo confío y yo me entrego. Por eso en esas constelaciones va a ser muy importante tocar eso, Luca. ¿Aló? Sí, sí, te escucho, tenía el micro apagado. Sí, entonces lo que estábamos hablando en la clase, cuando hacemos la herida del rechazo, muy importante cómo vamos a trabajar la herida del rechazo. ¿Ah? Que es eso que estábamos hablando, ¿no? Sí. ¿Cómo entonces dime? Tú estabas hablando como de esta entrega profunda, esta confianza profunda. Yo casi diría que la herida de rechazo es como un sí a todo, cioè de verdad es la herida donde trabajamos este sí profundo, todo, sí a la vida. Entonces, como dar la vuelta ahí y bajar en la vida, cioè hacer este pasaje desde la Pléyades hasta la tierra, aquí, en la vida, vivir aquí, y como tú decías, te acepto en todo, ¿no? Y entonces el padre del mismo sexo en la herida del rechazo se nombra, se señala,
Sí, se acepta como el predador, se acepta como la persona que hizo la herida, como el protagonista de la herida, y ternuriza, y acepta, yo te rechacé. sí, Y esto es muy importante. Y entonces acá es cuando empieza la revinculación de lo sí, bonito, de lo limpio, del encuentro honesto y amoroso entre los dos. Y lo de aquí, lo más importante es terminar con el autorrechazo. sí. Porque que a ti te han rechazado, pues así es la vida. Pero que tú te sigas autorrechazando es la gran tragedia. Ujú. ¿Ah? Y entonces aquí es cuando entonces el hijo, la hija dice, porque la hija y el hijo rechazan a sus padres también. Y entonces es cuando entonces el hijo, la hija que están allí, dicen, tú eres mi padre correcto, tú eres mi madre correcta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué correcta? Porque yo, gracias a esta herida, profundicé en mi camino espiritual. Gracias a esta herida, yo cogí peso. Gracias a esta herida, yo trabajé el desapego. Gracias a esta herida, yo me liberé de la dependencia, de la aprobación. Gracias a esta herida, yo también me liberé un poco del mundo de necesitar. Gracias a la herida del rechazo, me hice implacable, impecable y me hice muy puro. Entonces es acá cuando el hijo también dice, listo, yo acepto que ustedes son mis padres correctos y perfectos. Y es acá cuando los padres en la revinculación le dicen, tú eres el adecuado. Tú eres el hijo adecuado. ¿Por qué? Porque eres el hijo que nos vas a abrir la herida del rechazo para que nosotros la trabajemos de nuevo. Y eres el adecuado. ¿Por qué? Porque como manada tenemos un conflicto. Hemos sido distintos, hemos sido extinguidos, hemos sido amenazados por esta herida del rechazo. Pero cuando hay una herida del rechazo, esto es muy importante. Cuando la manada o el clan tienen que hacer largos viajes, entonces las hembras tienen que abortar. Cuando hay poca comida, las hembras tienen que abortar. Cuando hay amenazas de batalla, las hembras no quieren tener hijos porque los van a violar y a matar. Entonces es muy importante entender que nuestro sistema todo quedó también atorado, atrapado en una circunstancia psicológica muy profunda, congelada en el tiempo, donde ese sistema fue amenazado y por sobrevivencia, los padres y las madres rechazaron a sus hijos, se desprendieron emocionalmente para salvar la manada. No lo justifico, pero así fue. Me parece que estás explicando muy claramente lo que muchas veces nos enseñas, ¿no? Que el conflicto se vuelve una oportunidad. Y aquí parece que el conflicto se vuelve la oportunidad para una actualización de la persona y del sistema, como decir, ya no estamos del sistema, ya no estamos en tiempo de magra, ya no estamos amenazados, pero seguimos en esto, seguimos con esta respuesta, ¿no? Entonces ahí el conflicto se vuelve como una oportunidad de camino. Me Lucas, parece que hay muy... guerra, y si no hay comida, y si va a haber hambre, entonces este bebé ya viene con el kit puesto de comer poco, de no Sí, necesitar nada, de quedarse callado, de sí, quedarse en un rincón quietito. sí. ¿Mm? Aquí es la epigenética, ¿no? De la cual tú hablas Sí, mucho. claro, ya viene con el kit. Ya Ujú. la herida lo amoldó a una situación de amenaza que viene. Ahora, lo enfermo acá, lo loco es que ahora no hay esa amenaza. Entonces, ¿por qué el niño no hace ruido? ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué no come? ¿Por qué no se abre al mundo? ¿Por qué no sexualiza? ¿Por qué no explora la vida? ¿Por qué no sonríe? Sí. Porque está atrapado en una circunstancia de amenaza que fue real hace muchos años, pero que no tiene que corresponder con la realidad ahora. Entonces, aquí es donde la herida y el niño o la niña, por más que psicológicamente lo entienden, por eso es muy importante, corporalmente no lo puede experimentar. Sí. Mi terapeuta reikiano decía que la coraza es como una muda mimética, como lo que utilizan los soldados, que la persona todavía sigue llevando aún la guerra se acabó, ¿no? Es como Camuflado. camuflado. Bueno, Jorge, yo te haría un montón de preguntas, pero quiero dejar espacio a las preguntas que aquí aparecieron, ¿no? Pero tú también Entonces, me ayudas a responder. sí, claro. Bueno, una primera pregunta, ya la contestamos, pero la quiero darle espacio. Es esta, si cambia el cuerpo, puede cambiar o sanar el carácter, por ejemplo, con ejercicios, músculos.
Un poco lo hablamos, ¿no? No, cioè el carácter es la parte que de nosotros tenemos que aceptar de nosotros, cioè el impacto de la herida. Claramente hay algo que cambia, sobre todo en el cómo nos llevamos el cuerpo, ¿no? Entonces, cómo estamos arraigados en la tierra, cuánto se energiza nuestra periferia, cuánto nuestras articulaciones se vuelven ablandidas, cuánto la respiración se vuelve más amplia. Y eso son pequeñas cosas, digamos, visual, pero son grandes pasos, ¿no? Un pequeño paso por el hombre, un grande paso para la humanidad, en cierto sentido, ¿no? Cuando hablamos de estos cambios. Entonces son importantes, pero no cambia tanto el cuerpo, ¿no? Cambia el cómo nos estamos en el cuerpo. Con Jorge decíamos esta parte de aceptación, ¿no? En un cierto sentido. Sí, cambia, pero muy poquito y la idea es que no cambie. Uh-huh. Porque si la sanación no es dejar de ser lo que somos, la Uh-huh. sanación es ser lo que somos con todo lo que hemos vivido. Recuérdate y recuerden todos que nosotros nunca dejamos de ser niños ni adolescentes. Nosotros somos niños, adolescentes, somos todos los yoes en este instante. Cuando uno cumple años, todos los cumpleaños están allí. Soy el Jorge de los 17, de los 20. Yo soy todos estos personajes y soy todas mis heridas y soy todas mis estructuras. Entonces, no se trata de hacerse una operación estética, de quitarse algo y ponerse la otra cosa, porque eso es muy la teoría de la idealización y de la negación. Se trata de integrar lo que somos, de aceptar lo que hemos vivido, de pararnos en lo que hemos vivido y eso nos da una altura. No es la negación. Entonces cambia poquito, como tú lo dices. Se mejora mucho el flujo de la energía. La energía fluye mejor. Entonces fluye, la cabeza baja por el cuerpo. Sin embargo, por más que esta persona, por ejemplo, estamos hablando del esquizoide, por más que esta persona tenga hijos y aprenda a comer un poquito más y desarrolle algún gusto por algunas cosas, en el fondo su mirada está en las Pléyades. Su alma nunca está aquí en la tierra porque ha sufrido tanto desplante que la única manera de estar a salvo es teniendo un pie en el cielo y en las Pléyades. Y esto está bien, y esto es lo que hace que esta persona sea hermosa, y esto es lo que hace que esta persona sea única, y esto hace que esta persona la lleve al camino. Entonces, ten mucho cuidado porque a veces la gente cree que la salud es homogenizar los procesos y estandarizar a la gente. Lo bonito es amar a cada persona en su diferencia, en su universo y en su tragedia. Y esto es lo que hace que cada persona es una persona. Y cuando esa persona que ha sido herida con un veneno, lo suda, lo afiebra y lo lame y lo transmuta y al otro día o después de muchos años amanece con una mirada nueva, eso es lo que lo hace ser un maestro. Un maestro no es porque se leyó y se copió unos libros. Maestro es el que, y una maestra es la que su propio veneno, no lo hizo miel, porque eso también es falso. Solamente que ha transmutado su veneno y lo ha puesto al servicio. No hay otra, para mí no hay otro camino, Luca. Sí. Mientras estás hablando, me llega a la mente las constelaciones que tú nos enseñas de los septenios, ¿no? Como que la constelación del septenio es la actitud hacia la herida, cioè que es una actitud de inclusión, de dar un lugar, ¿no? Y también a nuestro cuerpo, dar un lugar, ¿m? Que me parece que es... ¿Qué? Y la herida ha estado siempre, no más que se ha sido refrescada y reprotagonizada. Entonces, el que ha sufrido la herida del rechazo, pues entonces luego lo rechaza la pareja, luego lo rechaza luego lo rechazan en el trabajo. Lo va reactualizando, ¿por qué? Porque el universo sigue amándolo tanto, el universo nos ama tanto que insiste en que aprendamos una y otra vez a desarrollar esa adaptabilidad. No es anticuerpos, sino adaptabilidad a vivir con la herida y a pesar de que por un ojo lloremos por la herida, aprender a sonreír por el otro ojo. Muy bien. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Estás, Jorge? Porque te separó la imagen, sí. Las heridas se pueden... Sigue, Luca. Este era Michael que preguntaba por esta pregunta del cuerpo. Otra persona que se llama Chat, no sé quién es, pregunta, ¿las heridas se pueden desarrollar después de los 7 años?
Sí, para mí sí. Ujú. Es verdad que es verdad que de pronto la idea quedó muy en las dinámicas subterráneas. Es verdad que tenemos padres muy sanos algunos y que nos hirieron poco. Es verdad que hay heridas que duelen más que las heridas de los padres y que duelen más en más grandes. Y es muy importante que sí, sí, Luca, porque eso es parte de la vida. Sí, Y sí, sí. hay heridas que son muy potentes y que se pueden desarrollar Ujú. a los 7 años, más de los 7 años, totalmente de acuerdo con esta persona. Entonces, por ejemplo, como es una herida muy profunda, una traición de pareja profunda. Entonces, no quiere decir que hay gente que tenga más adecuación a soportar un rechazo o un abandono. Es que hay cosas que duelen demasiado. Hay crímenes de lesa humanidad que por más que tú tengas 50, 60 años, van a partirte en dos. Hay muertes como las muertes de nuestros padres, no importa si tienes 60 años, cuando mueren tus padres tú quedas huérfano. Y la orfandad duele a los 5, a los 60 y a los 30. No importa. O sea, hay heridas que sí tienen mucho, muy profundo. Entonces, ¿cómo lo vemos? Porque la persona también que tiene esta herida, pero de pronto no sufrió el golpe tan profundo en el primer año, de 0 a primero, hay una parte que esta persona está buscando repetir o ejemplificar la herida, porque sabe como que allí está de alguna manera un oráculo. Entonces busca, abate hasta que la herida se le presenta. Y la herida, desafortunadamente, afortunadamente, para muchas personas, es el principio del camino espiritual. Cuando la persona es abatida por la herida, es cuando la persona empieza el camino espiritual. ¿Vale? Es allí cuando la persona está en el piso, cuando está en lo profundo de la traición, en lo profundo del rechazo, en lo profundo de la humillación. Es allí cuando la persona voltea los ojos sobre Dios o sobre las Pléyades y entonces empieza el camino. Entonces, para muchos la herida se ha vuelto el punto de partida del camino del héroe. El héroe no se moviliza a menos que sea por la herida. ¿Por qué? Porque todavía no ha descubierto el amor. Entonces, es así. Para muchas personas, la herida va a venir como un despertar espiritual. Muchas personas despiertan cuando muere su hijo, muchas personas despiertan cuando se separan, muchas personas despiertan cuando por una traición pierden toda su economía, muchas personas despiertan por una injusticia eh, del, de la sociedad. Y es aquí cuando entonces la herida se nos vuelve camino psicoespiritual. Ok. Te hago otra pregunta. Este es de Diana, que pregunta, yo me identifico mucho con dos de las heridas, pero mirando los tipos de cuerpo no me reconozco tanto. ¿Puede ser que el cuerpo se está camuflando? ¿Qué Diana Blavatsky? No, Diana, Diana de la escuela. Sí, Muéstrate, Diana. Ah, Blavatsky. Ah, no sabía que ese es su apodo. Diana Blavatsky, pero Diana Blavatsky también, muy importante para todos, es como el enneagrama, aceptar la herida y reconocerla. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve el cuerpo del masoquista, ¿sí? Muy importante, muestra el cuerpo del masoquista, Luca. Ponlo allí. ¿Lo tienes allí? Sí, sí, espera. Puedes poner el cuerpo del masoquista, Luca. Listo, ¿lo ven? Es muy importante tratar de mirarse y uno decir, sí, claro que aquí estoy. Ahora, ¿por qué? Porque también parte de la negación, de la evitación, de no querernos Perdimos a Jorge.
Alejandro, Fernando, perdóname, Fernando. Sí, estoy ya hablando con Jorge para ver qué pasó. Ah, ok, perfecto. Y Diana, ¿tú no te reconoces en el masoquista? Perdóname. Yo me reconozco mucho en las heridas de rechazo y abandono. Abandono y rechazo. No en la humillación. Mm, hay algo, pero no tanto. Pero sí. Entonces miro el cuerpo de lo oral y pues no soy yo. No, no hay tanta oralidad en ti. También tienes mucha energía, desde el punto de vista corporal, tienes mucha energía, mucha fuerza, ¿no? Entonces estamos más a otros caracteres. Sí, de la tradición también reconozco cosas. Y por esto estaba preguntando, porque mirando los cuerpos, no. Cioè, la única herida que no te reconoces es la herida de la humillación. La que más está conectada con tu cuerpo. Hay cosas y pues tengo un poquito de todo. Puede ser que Hola, Ya volví. Ya. Sigan, me estoy riendo nomás. No, estaba diciendo que ella me dijo que se reconoce en el esquizoide, en el oral, se reconoce un poco en la tradición de los psicopáticos, pero la única que no se reconoce es el masoquista, que está bastante, digamos, parecida a su cuerpo. Entonces, estaba provocando sobre lo que tú estás diciendo, de que claramente una herida, ¿no? La respuesta que nosotros tenemos muchas veces a la herida y también que el sentido de... Pero aquí es muy importante, Luca y Diana, Sí, que la lealtad negativa es eso. cuando estamos en la lealtad con la enfermedad, no con la búsqueda de la salud. La Sí, búsqueda de la salud no es acabar con la herida. La sí. búsqueda de la salud es no nutrir la herida o no vivir para la herida, es aceptar que la herida es parte de nuestro dimorfismo, de lo que somos, de cómo nos vemos. Entonces acá es muy importante esto, que es la lealtad, es con estar perdido, con no encontrar el camino, con no buscar, con no resolver, con no activar los conflictos que han estado tácitos, callados, y que no hacer el movimiento que complete y destape lo que tenga que venir, la famosa tragedia y luego la comedia. Entonces es muy importante que ustedes puedan tener esta visión y que eso es lo que haría una constelación, que es destapar, movilizar y acabar con la lealtad negativa. La lealtad negativa es la lealtad al trauma, más no la lealtad a la salud, ¿vale? Y no es cuando nos unimos en busca de una solución sistémica familiar, sino que nos unimos para callar, nos unimos para postergar, para quedarnos atrapados y para de alguna manera pertenecer desde el dolor, no desde la creatividad de la vida. Bien, Diga, Luca. voy adelante con las preguntas. Andrea Higuita dice, Liz Bourbeau plantea en su libro algo sobre la alimentación y preferencias de acuerdo a la herida y el carácter. ¿En dónde se puede encontrar más información de este tipo? ¿Tú sabes algo, Jorge? Estoy muy interesada. Hola. Jorge. Está silenciado. Ya. Andrea, estaba diciendo que lo más importante acá es que Luis es una señora muy linda, muy abuelita, muy linda, muy linda, pero el trabajo profundo, ella lo cogió de Lowell, Pocket. Y hay mucho trabajo, salen en muchos lugares de cómo alimentar a los caracteres y cuáles son las comidas que los caracteres necesitan. ¿Vale? ¿Por qué? Para activar el tema, no, la salud es cómo fluye o cómo va a fluir la energía. Esto es lo que es muy, muy importante. Cómo la energía va a fluir por todo el cuerpo. Esto es lo que es importante. Y cómo está esto que habla Lowen, que es esta caja o estas defensas, que es la jaula ósea, las defensas psicológicas y las defensas físicas, que no dejan que la energía del universo fluya. Por eso es que
el maestro Lowen Kesray hablaba del orgón. El orgón es esto, que es ese orgasmo que hace que toda la energía del universo recorra tu cuerpo. Entonces, hay comidas que no convienen a ciertos caracteres. ¿Por qué? Porque los vuelven sobresedentarios o los vuelven demasiado nerviosos, angustiados. Entonces, sí, hay investigaciones, no las tengo en la cabeza, no sé, pero he leído cosas. Y es muy importante entender esto. Necesitamos alimentación sana que vaya de acuerdo a la psicología de cada persona y a la necesidad de cada persona. Entonces, lo que necesitamos es que la energía fluya y que los alimentos que entren a ese cuerpo vayan acorde a la necesidad de que la energía universal fluya por ese cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a mirar. Entonces, ¿por qué una persona es vegetariana? Sí, porque le sirve. Tal vez sí, pero a veces esas personas están trabajando y procesando cosas. Y esto es muy importante entenderlo y respetarlo. Ha habido mucho asesinato, mucha muerte, han sido predadores, necesitan estar en concordancia con la naturaleza, necesitan servir, necesitan ayudar. Entonces es muy importante también no solamente mirar el cuerpo, sino mirar la historia psicofamiliar, de dónde vienen, limpiar el tema de la sangre, si son familias que vienen de asesinatos y todo, no deberían comer carne. No deberían comer carne porque ya hay mucha carne, ya hay mucho asesinato, ya hay mucho muerto, ya hay mucha sangre allí. Ya, entonces, todo esto es súper importante, muy importante. Hay familias o hay sistemas o hay personas que entran en etapas vegetativas, que necesitan ser más observadores o que necesitan levantar más la frecuencia vibracional y entonces necesitan cierta cantidad de comidas diferenciales. Claro que sí, esas personas tienen que comer semillitas, nueces. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí está tu libro, Andrea. Creo que ahí está un gran libro para ti. Sigue, Luca. En relación con, esto pregunta Ana Nieto, en relación con la herida de rechazo, Jorge dice que es muy importante la comprensión que el padre del mismo sexo es el que enseña a amar y a dar amor, que el padre de sexo opuesto enseña a recibir amor, a dejarse amar, a merecer amor. Entonces, si hubo rechazo, no hay modelo para amarse y de respetarse, de la aceptación propia. Entonces, la pregunta es, si Jorge pudiera explicar un poco más de dónde le vino esta comprensión. Ahí estamos con Ana. Pero me parece un Este tema... es el gran conflicto, Ana. La pregunta es demasiado buena, tiene mucho nivel. El gran conflicto es que no hay modelo. Entonces, imagínate, si tus padres son el modelo y ellos no te aman y no supieron amarte, entonces no hay modelo. Entonces tú no sabes, es como cuando un niño no sabe orinar parado, un chico, un bebé, un niño, y entonces ve y modela, viene el papá y saca el pipí y orina en un árbol y modela, y la modelación es súper importante. ¿Y por qué nosotros vivimos tantos trastornos amorosos? Porque tenemos el modelo de las películas de Hollywood, tenemos el síndrome del avión, que es que luchamos por nuestra pareja cuando ya se va a ir, cuando se monta en el avión, tenemos el síndrome de las equivocaciones. Entonces nosotros tenemos modelos muy erróneos y muy equivocados y no conocemos, y los modelos de amor son antimodelos, como la entrega, como la confianza, como el quedarse a veces y esperar, son antimodelos, porque para nuestro mundo moderno es un antimodelo confiar, es un antimodelo entregarse, es un antimodelo quedarse. Entonces, y para el trauma también, ¿cómo es posible que personas que tengan 40, 50 años están perdiendo su pareja hoy en día por un conflicto de cuando tenían 0 años, 1 año? Esto es muy equivocado. Entonces, cuando no se tiene modelos, se crea el modelo. Y el modelo se crea así como estamos hablando, a través de la conciencia, porque primero la necesidad te lleva. Gracias a Dios, el cuerpo biológico te lleva en una necesidad fisiológica de vida. Te da ganas de orinar, te da ganas de comer, te da ganas de vincularte eróticamente. Estos son necesidades fisiológicas reales, instintuales, y eso te moviliza. Gracias a esas necesidades fisiológicas instintuales, entonces necesitas encontrar soluciones en un mundo donde no tienes soluciones. ¿Qué es lo que pasa entonces? Por eso terminamos esa famosa constelación
de la otra vez atrás, que es cuando entonces nosotros importamos, porque a veces la solución viene de afuera. Importamos el modelo, lo traemos el modelo, creamos el modelo y lo traemos a casa. Entonces acá es cuando decimos tal vez es la primera mujer en varias generaciones que se abre al amor, ¿vale? O es la primera mujer en varias generaciones que acepta que el amor puede venir de un hombre. Esto es demasiado creativo. Esto necesita mucho trabajo psicoterapéutico. Entonces es hermoso que la herida del rechazo te hizo que desarrollaras un nivel psicológico de conciencia tan mayor y tan grande, que si no hubieras tenido la herida del rechazo, jamás hubieras dado esos pasos gigantes hacia el conocimiento. Jorge, mientras tú estabas hablando, y no quiero llevarte otra vez al tema del trauma, pero me acordé de cuando tú hablaste de cómo nosotros a través del trauma mantenemos el vínculo simbiótico, ¿no? Con nuestros padres. Parece que aquí en el tema del amor, el del no amor, es un poco lo mismo, ¿no? Cioè, estamos como en una simbiosis con nuestros padres y para construir este modelo nuevo de amor necesitamos desprendernos, ¿no? Necesitamos salir de la simbiosis. El clan se acaba, Luca. Algunos clanes se tienen que terminar y algunos clanes deben morir. Y es muy importante que algunos sobrevivan al clan anterior. Y es muy importante que entiendan que los clanes mueren y se terminan y se acaban. Y cuando nos vamos a vivir con alguien y nos abrimos y tenemos nuestro propio clan, condenamos a muerte al clan de papá y de mamá. Y es muy importante entender que los clanes se mueren. Muchas familias se separan y muchos también se envejecen. Y entonces parte del trauma es, quedarnos en el trauma es no querer acabar el clan original del que venimos, ¿sí? Debemos dar los pasos porque nosotros no podemos encargarnos de la felicidad de nadie. Nosotros no podemos responder por la felicidad de nadie ni por la vida de nadie. Nosotros debemos, y no podemos pasar hacia el histórico atrás. Debemos surgir con lo que viene, resolver lo que se nos presenta y estar en esto en concordancia con la muerte del clan anterior. El clan fue hermoso, pero antes nos invadían y nos mataban. Llegaban los mongoles y pum, 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 pum. Listo, se acabó el clan. Y todos salíamos como semillas. Éramos expulsados como semillas muy lejos. Y ahí crecíamos. Bueno, ahora tenemos esta modalidad. A ver, el clan está seco, en nuestro clan no hay amor, nuestro clan está marchito. Debemos salir a buscar el amor. Debemos salir a buscar caer en tierra más fértil. Debemos buscar lo dulce de la vida. Y esto es muy importante. Dejar el mito del clan. Papá y mamá ya murieron psicológicamente en mí, ¿vale? Lo que tengo es una responsabilidad social y emocional, pero no tienen nada que me pueda nutrir ahorita. Sí, es poco. Entonces, cuando yo ya vuelvo con preguntas existenciales grandes, encontraré en papá y en mamá dos sabios. Pero cuando vuelvo con las preguntas de crianza, encuentro en papá y mamá dos personas que me perpetraron. Entonces es muy diferente volver a casa a preguntar a un par de sabios sobre la asistencia de la vida. Y es muy diferente volver como un niño herido a reclamar a nuestros padres por la perpetración y por las heridas que nos hicieron. Esto es lo que uno debe elegir. ¿Me quedo con lo viejo y quedo enganchado en el trauma o me manifiesto hacia lo nuevo y entiendo que el clan murió y que mis padres cometieron todos los errores posibles para que yo no los tenga que repetir? Entonces honro todos sus errores, todas las metidas de patas fueron maravillosas, me marcaron el camino que no debo cruzar. Siempre te dije que el tarot me gusta porque es tu forma de entender la psicodinámica, ¿no? Y me acuerdo dos cartas en este momento, el 6 y el juicio. ¿Eh? Es muy importante esto, ¿no? Para los tarotistas que están aquí, me parece que el coraje que tú dices, que el coraje de amar, ¿no? De ir hacia lo nuevo y soltar la madre para la esposa. Sí, pero no sí. puedes inspirar, Ana, en un hombre, porque un hombre no es la solución.
te tienes que inspirar en el camino interior. No hay un hombre que sea la solución, porque en el momento en que el hombre sea la inspiración de un camino espiritual, es demasiada responsabilidad para un hombre o para una mujer. Es demasiado grande esto. Salvar la vida a alguien o ser el motivo de amor espiritual de alguien es muy grande. Solamente se puede inspirar en el camino mismo, en ser como Dios, en ser la mente de Dios, en ser el universo. Entonces, cuando una pareja se vuelve el universo y en la constelación pones a la pareja en el lugar de Dios o en el lugar del camino, sí, Marisol, pierdes todo. Claro. ¿Por qué? Porque estás constelando a tu pareja en el lugar de Dios y el camino psicoespiritual. La persona que amamos debe ser sencilla y debe tener la única sola responsabilidad con nosotros de acompañarnos. No más, no es hacernos feliz ni nada. Esto es demasiado pesado para alguien. Es un lugar que no puede sostener nadie. Nadie puede estar de puntillas toda la vida. O nadie puede estar en la silla de la espiritualidad o de Dios. Porque es falso, es falso. Entonces es muy importante, Ana, que se aprende a amar también en lo profundo del desamor. Cuando una persona viene de la herida del rechazo, cuando una persona no tiene nada que dar, cuando una persona no tiene nada que tomar, cuando una persona es lo que es, cuando una persona está en ese vacío del mundo, cuando una persona está allí, a mí me parece que eso ya es el amor. ¿Va? Decir, no sé amar, no sé amar. Solamente quiero conocer el fuego. Así de sencillo. Tócame, conocerás el fuego. Muy bien. Muy bien, muy inspirador. Ana pasó, después hago la otra pregunta tuya, quiero dar espacio también a los otros, sí. ¿Quieres decir, desde Facebook esta llega, ¿quieres decir entonces que las heridas son parte de la perfecta forma de crecer creativamente para sobrevivir y acrecentar la conciencia? Sí. Las heridas, en casi todos los muñecos dice Made in China. Las heridas son el sellito que nos pone Dios en el culo. Y lo volteas el objeto. Tú coges el objeto y lo volteas. Y entonces dices, a ver, ¿dónde hicieron esta vela? Dices, ay, hijo de puta, Made in China. No. Entonces cuando le volteas el culo a alguien, ahí dice, herida del abandono. Y entonces dices, Dios es travieso. Dios el hacedor. Dios el juguetón. Nos pone en una herida para subir nuestro nivel psicoespiritual y para trabajar en la resolución de ese conflicto. Y entonces todo es perfecto y si a lo perfecto le quitas lo perfecto, queda perfecto, porque lo perfecto es perfecto e inmutable. Y entonces cuando yo acepto que mi nariz es mi nariz, que mis orejas son mis orejas y que mi herida es mi herida, entonces yo empiezo a desarrollar lo que se llama la dignidad existencial. Esto es lo que soy. Y es mis heridas lo que me hacen ser quien soy. Y mi autenticidad no es vincularme desde la máscara, sino desde mis heridas. Abrazar desde mis heridas lo que no se puede abrazar, acompañar desde mis heridas, reconocerlas, anunciarlas. Y con el tiempo, así como hemos trabajado tanto el inconsciente, con el tiempo honrar las heridas. Esto fue lo que me llevó a la libertad. Esta herida fue la que me llevó a la trascendencia. Con esta herida encontré el desapego. Con esta herida sublimé y me fui hacia lo espiritual y empecé a mirar a las estrellas. Con esta herida comprendí. Con esta herida de rechazo, por ejemplo, comprendí que soy poco humano y mucho cielo. Soy una estrella, soy una persona con piel de estrella. Entonces sí, eso lo tenemos así. Recuerden eso. Agradezco a cada persona que toca mi herida, porque esa persona me permite ver lo que yo no he curado.
y porque esa persona también me abre la herida. Entonces, las personas, ¿quiénes son las personas que más nos aman? Las que más nos abren las heridas. Bien. Hay una pregunta muy técnica que dice, Paula Peña es de Facebook, ¿la comunicación, el desarrollo del lenguaje de un niño se ve también afectados por las heridas? Claro que sí. Claro, porque como las heridas casi tienen que ver con el desarrollo evolutivo y el niño está allí, estamos hablando de unas heridas hasta el Edipo, 6 años, hasta que se desarrolla la mente consciente y el procesador. Y entonces justamente cuando estamos formando el lenguaje, y obviamente depende de la herida, vamos a ver si el niño, cómo el niño o la niña linkearon su lenguaje y su capacidad de lenguaje. Entonces, si una persona, imagínate, ¿y de qué temas va a hablar el niño o no va a hablar? Si una persona tiene la herida del rechazo, vive en pánico y en angustia, pues obviamente que vamos a desarrollar una persona tartamuda, muy difícil de comunicarse, con muchos silencios, con mucho jaja, con mucho movimiento de cabeza. Pues ¿por qué? Pues porque es una persona que no se quiere comprometer en nada, porque si dice algo va a ser rechazado por lo que diga, por lo que piensa, por lo que exprese, por cómo lo exprese. Entonces va a ser difícil. Si vemos que la herida es del abandono y va a desarrollar la máscara de la oralidad y va a estar entre los 2 y entre los 3 meses y los 18 meses, pues vamos a entender que la persona ya no se queda con la ansiedad de manera catatónica como el rechazado, sino que va a ser una ansiedad obsesiva y que se va a ver más en la manera oral de hablar. Y entonces es un niño que llena el espacio con el movimiento fónico. Se quedó atrapado en esa edad cuando el niño empieza a hacer coherencia de palabras. Y entonces acá lo que vamos a tener es no obsesión, sino compulsión. En el primero es obsesivo, en el segundo es compulsivo. Entonces vamos a tener una persona que habla demasiado rápido, que habla mucho y que habla con mucha saliva en la boca. Claro que todo eso tiene que ver, claro, si la persona que está preguntando es fonoaudiólogo o trabaja en terapia de lenguaje, obviamente lo va a ver. Y me parece que la persona puede seguir haciendo ¿Y de qué temas va a hablar, no? Entonces ya sabemos que el oral pues va a hablar de cosas dulces y golosas y lo mismo va a hacer con el de la tradición y el psicopático y cómo más va a desarrollar más que el lenguaje verbal como el oral. El psicopático desarrolla mucho el lenguaje de control, que es la mirada, que son los gestos, que es la retención en el ano y en la boca. Y es muy controlador con la energía. Entonces vamos a hablar de otros lenguajes corporales y otros lenguajes que entran acá, que son súper importantes. Y mientras que el controlador usa mucho esta parte, el masoquista usa mucho el pecho, el útero, la barriga, los testículos, depende. Y el rígido, pues ya sabremos que el rígido va a tener un clima, una atmósfera de violencia, ¿vale? Y de agresión. Y no va a decir nada. Pero en esos ambientes no hay que decir nada. Se siente la rigidez, se siente lo inflexible de ese carácter. Sí. No sé, creo que me parece que la pregunta la tiene que seguir respondiendo porque solamente es estudiar el desarrollo psicopatológico, sí, evolutivo, sí. Perdón, del niño. Me parece interesante el hecho que seguramente más que problemáticas del lenguaje se puede identificar como, ¿no? una modalidad de hablar. Por ejemplo, cuando tú hacías estos ejemplos, ¿no? Y pensaba un oral con el tema de la ambivalencia, por ejemplo, los orales lo que trabajan siempre es el sí, pero, ¿no? Cioè, es como esto. O, por ejemplo, el masoquista que está tanto en la humillación como la justificación en su prosémica, ¿no? O lo psicopático, tienes que, ¿no? Es como que son más mandos que, ¿no? Entonces es interesante desarrollar esto. Sí, y esto que le estábamos diciendo a Diana Blavatsky, que por ejemplo el masoquista tiene mucho miedo a que uno de sus padres se avergüence de él. Y entonces todo ese lenguaje del masoquista también tiene mucho que ver con eso. Con caerle bien, con gustar al otro.
Y aquí es donde a través de ese lenguaje de búsqueda y de sumisión permite y otra vez no permite, engancha otra vez con la humillación. Sigue, Luca. Bueno, aquí hay una pregunta que te lleva hacia el enneagrama. ¿Cómo podemos integrar estas 5 heridas con el enneagrama? ¿Cada carácter se puede relacionar con cada una de estas 5 heridas? Si es así, ¿qué herida correspondería a cada eneatipo? Bueno, quiero decirles que en sí mismo este orden de Lowen, porque esto es Lowen, esto no es de esta señora, esto es Lowen. Lo que pasa es que ella lo, un poco como la PNL y todo, ella lo que pasa es que escribió el libro, pero esto es puro Lowen. Y Lowen, ¿por qué? Porque Ray estaba muy interesado en la caracterología del cuerpo, pero Ray se fue a su rollo del orgón y el que siguió desarrollando y trabajando esto fue Lowen. Y esto sí tiene mérito, Lowen. Que la señora esta Liz lo cogió, lo cita y lo copia tal cual, pero esto, estamos hablando de Lowen. Entonces, claro que sí. Claro que tenemos en la estructura del rasgo caracterológico, tenemos las heridas muy presentes. Entonces, pues, es una tarea que también cada uno debe hacer, pero podemos hacer un poquito. A Claudio no le gustaba que lo miráramos así, pero uno puede saber que, por ejemplo, el 5, el avaro, tiene mucho rechazo. Si vamos a seguirlas así. Luca, tú me dices tú también, o Iván que está ahí, que lo estoy viendo, pero el 5 tiene mucho de la herida del rechazo y eso es, y el esquizoide del cuerpo del carácter avaro es muy así. Me parece que el abandonador tiene mucho que ver con el tema del 7 y del 4. Luca, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. ¿Te parece? Sí, el 4 muchísimo, digamos, veo la oralidad. También un poco algunos 2, como el 2 conservativo. Algún 2, pero no es tan marcado. Eso es muy importante que la gente entienda que el rasgo da pie, pero no inclina, pero no declina. Y el psicopático, que es el de la traición, sí. es difícil. Que este tiene mucho que ver con una parte del 3, que es muy controlador, y también con el 1, ¿sí? Con el vanidoso controlador, que es el social, que es muy rígido, muy fuerte, el controlador de la traición, y que yo veo mucho al 3 ahí en el psicopático. Sí. Por ese tema de que doy mi palabra vale, y que son aparentemente muy verdaderos, pero la verdad son un paquete chileno falso. Y algún 1, el 1 social también tiene mucho eso, ¿no, Lucas? Sí, también el 1 social yo siento que tiene mucha rigidez también, ¿eh? En bueno, el sentido que tiene una parte como esta grande vulnerabilidad al corazón, el 1 social en particular. Y más... vamos a la rigidez con Luca, entonces el 8 es muy rígido. El 8 sí. Y el 6 fuerzas son muy rígidos, pero básicamente el 8 es el más rígido, sí. Más fuerte, una personalidad más inflexible, más orgulloso. Sí. Y el 8 social específicamente es súper rígido. ¿Ah? Sí. Y el 8 sexual no perdona y mata. Y el 8 es muy rígido y es fálico narcisista. Y hay un 2 también que es muy rígido, porque el 2 pareciera muy querido, muy buena persona, pero el 2 es muy rígido en muchas cosas. En el carácter... hemos hablado, ¿no? Del carácter histérico, del rígido, como 2 sexual a veces, ¿no? Sí. En el 9, el masoquismo es parte del carácter del 9, el carácter masoquista, sabiendo que a nadie es masoquista, nadie puede decir que es masoquista ni le gusta el masoquismo, solamente tienen esa gran tolerancia, más desarrollada la frustración, más desarrollada la humillación, tienen la piel más gorda, entonces la herida de la humillación entra como más despacio o la tolera más. Entonces nosotros vemos en el 9 mucho masoquista. El 4 conservación también es muy masoquista en esas posturas, a veces el 4 vergüenza, que se aguanta y un poco se deja humillar y castigar, también se ve allí. Sigue, Luca, ¿qué más ves? No, digamos que es importante aclarar que nosotros trabajamos con rasgos con estas heridas, ¿no? En el sentido que no podemos dar como
como una característica básica también, porque tenemos 27 caracteres por un lado y 5 por el otro, entonces no, es una mezcla. Por ejemplo, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, del 6 contrafóbico, ¿no? Que tiene una parte de rigidez, pero si vamos, por ejemplo, al 6 calor, tiene seguramente una parte de masoquismo, ¿no? Todo el tema de la culpa, todo el tema de la protección, ¿no? Entonces tenemos como temáticas también, se diferencian también por los subtipos, ¿no? Por ejemplo, el 4. Y el 6 social tiene mucho de psicopático. Sí, mucho, mucho. Eh, por ejemplo, el tema del 4, ¿no? En el 4 es sexual, tiene psicopatía seguramente, porque tiene este tema de la, ¿no? De la venganza, ¿eh? Pero el núcleo es oral. Si vas al tema, si vas al conservacional, tiene la oralidad, tiene masoquismo, pero tiene también mucho esquizoide también. Porque... Aquí estás tocando muy importante, que esto es muy importante, claro que es de una clase de enneagrama, que es muy importante entender que el enneagrama se define por la motivación, no por el comportamiento. Sí. Entonces, estás acá, acabas de decir algo muy clave. ¿Cuál es la motivación del 4 sexual? ¿Y cuál es el comportamiento del 4 sexual? Muy diferente. Entonces, Claro. se motiva desde una herida y se comporta desde otra. Eso es Claro. súper importante, porque nosotros cuando estudiamos enneagrama estudiamos las motivaciones de la distorsión de los emocionales y las distorsiones cognitivas, y los comportamientos son diferentes. Por eso, cambiar un comportamiento o cambiar una herida desde el comportamiento o trabajar un carácter desde el comportamiento no sirve. Lo que sirve es observar la motivación que te lleva a hacer eso, descubrir la motivación y transformarla en esta manera creativa de que vaya hacia el gran espíritu, ¿sí? No hacia la neurosis. Pero no es muy importante el tema de la motivación. Entonces, el 4 sexual, claro que el 4 sexual puede presentarse, como tú dices, como psicopático, ¿ah? Sí, pero el 4 sexual profundo en la tiene realidad. tono profunda, muy arraigada, Sí. y es un contradependiente. Parece muy independiente, pero siempre tiene personas que dependan del 4 sexual. Siempre salva a pobres, siempre tiene el guitarrista frustrado ahí en la casa, que produce, que le roba. Entonces el 4 sexual realmente tiene, tiene una gran motivación detrás, que es la máscara del contradependiente, que es otra cara de la dependencia. Dependo de que personas dependan de mí, que es la misma cara que tiene el 8. El 8 es un 4x2 y entonces la motivación es la misma. Bien, vamos adelante y salimos de este, que el grande tema del enneagrama ahí se abre muchísimo, lo quiero tener ahí guardadito. Y te hacen una pregunta que es... Pero es un trabajo de Iván y de Beatriz. Punto. Sí. Sí, ya estamos... Haga la pregunta. Hay otra pregunta que es, ¿se puede sanar un sistema familiar o se repite la herida como una identidad de familia? Sí. Bueno, yo lo primero que le preguntaría a esta persona, qué pena que yo tan responderle con otra pregunta, pero es, ¿para qué quiere sanar un sistema familiar como primera motivación? ¿Por qué no habla de sanarse a sí mismo? ¿Por qué no se encarga de sí mismo primero? ¿Por qué no empieza por donde puede empezar? Por usted. ¿Por qué quiere empezar a curar a los demás y no a usted? Entonces, para empezar, ya está desenfocado. Ahí le digo, sí, porque uno siempre, recuérdese ese cuento. Ese cuento nunca falla. Ese señor que se subió a la montaña más alta cuando era joven y se fue a los Himalayas, tenía 18 años y dijo, Señor Dios, dame fuerza y poder para cambiar el universo. Y nadie respondió. A los 25 años se fue y se subió al Parangricutirimícuaro, no sé. Señor, dame fuerza y poder para cambiar la sociedad y el mundo. Nada. Después se subió como a los 40 al Popocatépetl. Dame fuerza. O aquí al Nevado del Tolima, donde fue, para cambiar mi país. Luego se subió aquí al Cerro de Monserrate, que es un cerrito pequeñito, cuando ya tenía 55 años.
Señor, dame fuerza para cambiar mi familia. Y un día Ayacucho, como a los 70, se subió a la azotea de su casa y dijo, Señor, dame fuerza para cambiarme a mí. Y ahí por fin le aparece Dios y le dice, ¿por qué no empezaste por ahí, viejo? ¿Ah? Es que el camino es empezando por nosotros mismos. No podías cambiar el universo, no podías cambiar el mundo, no podías cambiar el país, no podías cambiar tu familia, ni la sociedad, ni mierda. Lo único que a ti te corresponde es trabajar en ti mismo. Y una persona transformada inspira a otras personas, las contagia, es un proceso de micelio, contagia y entonces se transmite. Pero cuando Se cayó. Ya reviso, Luca. Sí. Pedimos paciencia, sobre todo a la gente que está en Facebook, porque estamos aquí con temas de conexión. Y Fer, novedades. No, no me conteste. Tiene problemas con todo el internet. Déjame, ya estoy intentando llamarlo y solucionar el tema, pero no. Un momento, por favor, un minuto. Sí, sí, tranquilo.
Se fue el internet en Huasca, está intentando conectarse por el celular. Bueno, aprovecho para contestar algunas preguntas, digamos que son preguntas a las cuales yo puedo contestar. Hay una pregunta al comienzo donde ¿cómo es posible saber qué característica tienen las 5 heridas y cómo identificar cuál es la dominante? Entonces a esta persona de Adriana Rodríguez desde Facebook, le sugiero de verse la clase anterior de la semana pasada que está grabada en Facebook, donde Jorge plantea, digamos, el modelo de las 5 heridas y ahí puede repasar y está muy bien explicado también desde el lugar, digamos, corporal. Y entonces invito a esta persona y todas las personas que están interesadas de verdad a volver a ver esta clase, que es muy profunda y está grabada en nuestra página de Facebook. Después leo otra pregunta de Leticia Pedrero. Las heridas se convierten en desequilibrios químicos en el cerebro. Claramente, cada herida tiene digamos, cada persona, cada pensamiento tiene un correspondiente, digamos, de una expresión química en el cerebro. Entonces sí, digamos que la química es la expresión de nuestra manera de pensar, de sentir. Y cuando pregunta después, las energías y sus desplazamientos podrían ser las causantes de una emocionalidad errática, desbordada o desgradada. Claramente cada herida, más que la herida en sí misma, el carácter que se forma a partir de la herida es una forma específica de sentir, de pensar y de actuar, ¿no? Como cada carácter en el fondo. Cioè tiene una componente emocional, tiene una componente cognitiva y tiene una componente comportamental. Y cuando el carácter se vuelve nevroso, cioè cuando el carácter se vuelve esta aula que impide la libertad del ser, claramente la emoción es una emoción desbordada, es una emoción corrompida, es una emoción distorsionada, ¿no? Cioè la herida se vuelve como un filtro para el mundo emocional auténtico de la persona. Yo siempre digo que es como unas gafas de esmeralda para Dorothy en el Mago de Oz, ¿no?
Entonces, la gafa de esmeralda hace que Dorothy mira el cemento como si fuera esmeralda. Y en un sentido negativo lo mismo hacen los caracteres. Entonces, nuestra expresión emocional es distorsionada desde la herida. Jorge, ¿estás? Hola, Hola, hola. Jorge, ¿volviste? Se fue, pero volví. Bueno, Sigan eh, donde. sí, estabas hablando de esta persona, ¿no? Que quería cambiar el sistema antes que cambiar él mismo. Es de Facebook, no te puedo contestar, pero me pareció muy interesante lo que tú hiciste, porque nosotros tenemos siempre una mirada a cambiar lo otro y no cambiamos nuestra perspectiva nosotros, ¿no? Y siempre tú dices que en las constelaciones nosotros trabajamos con una proyección interna de nuestro sistema, ¿no? Cioè, trabajamos con un sistema que no es el sistema real, sino es nuestro sistema interno, ¿verdad? Y porque la vida es una constelación. Nosotros después empezamos a configurar nuestro sistema interior con las personas con las que vivimos. Y esos vínculos que no han sido sanados o que no están actualizados, entonces también se los propulgamos y se los hipotecamos a otros. Entonces la vida es una constelación. Y entonces, si esta persona quiere salvar su sistema, también va a querer salvar sus amigos, su empresa, Entonces, aquí es muy importante que es una de las leyes, las órdenes de la ayuda es, no podemos robar el destino de nadie. No podemos quitar la herida a nadie, como curanderos, como sanadores y tampoco como familiares. Hay personas que a veces necesitan sentir esa herida, casi llevarlos a la inanición y eso ahí van a sacar las fuerzas, eso va a despertar las fuerzas psíquicas, las ayudas espirituales profundas para que la persona pueda renovar sus votos con la vida. Entonces, nosotros creemos que estamos haciendo un favor cuando estamos ayudando a un familiar. Y a veces lo que estamos haciendo es empobreciéndolo más. Hay que tener mucho cuidado de no meternos en la vida de nuestro sistema sin comprender lo profundo de nuestras leyes en el sistema. Y entender que la vida es una constelación. Todo el tiempo estamos constelando las situaciones y estamos poniendo en la constelación de nuestra vida representantes de nuestro sistema en lo que nosotros llamamos familia, amigos, trabajo, empresa, quehaceres, pareja. Estamos constelando todo el tiempo hasta que un momento por fin termina. Entonces yo a esta persona de Facebook que pregunta que cómo puede, si puede trabajar la herida o no la herida allá atrás, lo más sano se llama, esto lo vamos a ver el día del camino del héroe, se llama la apoteosis. La apoteosis es cuando la persona que ha trabajado en sí misma, la persona que ha transmutado sus energías y ha abierto su cabeza y su chakra acá grande hacia a que entre la energía del universo, entonces un día regresa a su casa, vencido, cansado, como Ulises, y regresa no para ser un salvador, ni tiene la pedantería de lo transpersonal, ni se siente maestro. Nada, la vida misma lo ha domado, los golpes lo han transmutado y lo han procesado. Y esta persona entonces, como hablábamos en otra clase, vuelve por sus patos, siendo un águila. Y entonces este es el gran amor. Cuando nosotros no nos devolvemos ni con dinero, ni con resoluciones psicológicas, ni con sentirnos más que los otros, sino cuando volvemos realmente somos uno con la humildad y somos uno con el servicio y con la compasión. Y ahí es cuando entonces transmitimos una cosa que solo se puede transmitir de ser humano, como decía Claudio, que es una actitud frente a la vida. Una actitud frente a la vida no se puede leer y no se puede aprender en internet, se transmite viéndolo en vivo a una persona. Y una actitud frente a la vida es esto, por un ojo llorar y por el otro sonreír. Esto es una actitud frente a la vida. Saber que la vida es así, amarga y dulce. Me parece que aquí estás planteando algo de muy profundo, que es una diferencia entre el falso amor, cioè es como sanar, quiero sanar mi sistema, ¿no? Como que
puede ser un falso amor, y lo que es un verdadero amor, que es cuando yo me sano, ¿no? Es que es un amor. Y también que viene la visión de la enfermedad desde el patriarcado o desde la integración, que es en el patriarcado la enfermedad hay que cortar lo malo, hay que cortar el cáncer, hay que cortar la célula mala, hay que cortar el dedo que se rompió y hay que cortar la herida. No. Y la familia no está mal ni está bien. ¿Quién eres tú para juzgarlo? La familia está viviendo un proceso de combustión y en ese proceso de combustión va a llegar un momento en que va a haber una energía calórica y va a haber un movimiento que va a hacer una transmutación. Pero si tú llegas a enfriar esto, los condenas a que se demoren 2 o 3 generaciones más. Hay que dejar que los procesos salgan, hay que dejar que las crisis afloren, hay que creer en el conflicto y que el conflicto es el mensajero del espíritu. Entonces, esta es la visión de que no hay que reprimir al que se está psicotizando, hay que al revés, ir a la psicosis para volver a la normopatía, pero no podemos seguir reprimiendo. No sabemos si el que está loco está desconectado. Entonces, ¿quién eres tú, señor de Facebook, para pensar o saber que tú estás mejor que tu sistema? No sabes, como los ricos que piensan que debajo de las casuchas hay miseria. Tal vez en esas casuchas hay más encuentro familiar, más comunicación que en esos palacios. Entonces, no hay que juzgar a nadie, hay que respetar. Dios, no hay que constelar a Dios, Dios sabe cómo hace las cosas. Las constelaciones son así. Tal vez esta familia tiene que vivir lo que tiene que vivir, tal vez este hermano tiene que pasar por lo que tiene que pasar. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nosotros y rezar por nuestras gentes que amamos. Decirles, Dios, espíritu, no les des duro. Si esta persona puede pasar esto sin tanto dolor, ojalá así sea. Pero no quiero intervenir en tu proceso íntimo, espíritu, entre tú y mi hermano, entre tú y mi padre. No quiero intervenir. No soy quien para ponerme en la mitad. Respeto cómo tú estás transformando este ser humano. Bien, te hago otra pregunta que la par había hecho 2 preguntas. Una dice sugieres que cada herida tiene una razón de ser y tú ya lo dijiste, pero sigue la pregunta y dice una cosa interesante, dice, si no hay herida, ¿no puede haber un despertar espiritual? Pregunta. Claro que sí. No, obviamente que sí hay. El despertar espiritual se da por amor, por conciencia, también por dharma, pero algunas personas somos kármicas. ¿Qué significa que somos kármicas? Que venimos con mucho dolor a la vida, con muchas memorias de dolor y con muchas raíces de sufrimiento a la vida. Y es por eso que nos toca trabajar desde chiquitos y es por eso que nos toca parejas difíciles y sufrir, porque somos kármicos. Hay otras personas que son dármicas y que todo les sale bien. ¿Cuál es el gran conflicto? Que esas personas dármicas que nacen con la bendición de Dios muchas veces se confían y en esa moraleja, en la carrera entre la liebre y la tortuga, a veces somos los kármicos los que avanzamos porque la vida nos hace trabajar mucho. En cambio, otros que nacen con, mejor dicho, fueron tibetanos la vida pasada, ¿entiendes? Nacen iluminados, pero se quedan en la vida dormidos y no avanzan, ¿vale? Y se quedan flotando en las mieles de su historia. Entonces, he visto que el dolor es un caldo de cultivo desafortunadamente muy bueno. Sin embargo, la tarea nuestra de terapeutas es aprender por amor, cambiar por inspiración, confiar, mirar hacia el horizonte y no seguir más atrayendo memorias de dolor y personas con sus memorias de dolor hacia nuestra vida. Esto es cuando ya tú sabes que no vas a volver a caer en el mismo agujero. Ahora, esto ya es trabajo personal y trabajo terapéutico, cuando tú ya no te movilizas desde las memorias de dolor. Sin embargo, sucede. Lo ideal, sí, le contesto a esta persona, lo ideal, lo hermoso, sería crecer por inspiración, por fe y por confianza hacia el camino. Pero bueno, no fue mi camino.
Me acordé del manifiesto que estás escribiendo, ¿no? Que ya casi está completo. Somos seres pequeños que quieren hacer cosas pequeñas y no queremos cambiar nada, ¿no? Me parece que esto es un poco el punto, ¿no? Ni ser famosos, ni crear nuevas teorías, nada. ¿Para qué? Bueno, te hago una última pregunta que se habla mucho, esa va como a los niños, por esto me gustaría poder abrir un poquito aquí. De Liliana, se habla mucho de los abordajes terapéuticos de las heridas en los adultos. ¿Cómo poder abordar la herida de un niño alrededor de 9 años? ¿Y cómo reconocerla si aún su morfología no se ha conformado del todo y aún sigue teniendo atisbos de niño, de inocencia? Pues, ¿qué herida tiene Liliana? ¿Qué herida tiene? Si Liliana pudiera decir, aún está allí con nosotros, ¿cuál es la herida que ella reconoce en ese niño? Entonces, ya es muy importante ponernos a trabajar en la constelación. Y la constelación es hacer la constelación. Entonces, yo te abandoné o yo te rechacé. Y lo que hemos estado trabajando es muy importante no dar el doble mensaje al niño, no hacerlo sentir loco o desubicado. Es muy importante que el niño entienda que lo que está leyendo y entonces aprende a respetar sus emociones, que lo que está deduciendo es verdad, porque entonces aprende a ser psicólogo y a creer en la inteligencia del cuerpo, porque el cuerpo le grita que mamá no lo quiere o que lo rechaza o que lo humilla o que papá lo traiciona. Entonces es tan importante cuando el niño puede ver el mundo como es, sin máscaras, y entonces el niño se prepara y entiende que la vida es así, y entonces no juzga, ya, bueno, mi papá los domingos es un traidor, no se levanta conmigo a pescar o no se levanta para ir a caminar como me dijo, me traicionó, me hizo, no dormí toda la noche excitado, emocionado, porque mi papá me iba a llevar a caminar y no se levantó. Y se le olvidó o se levantó y me regañó. Entonces, cuando el niño comprende que el universo, que la vida es como es la vida y los adultos no la enmascaran, el niño tiene más coherencia y la coherencia está muy de mano en la salud. Entonces, para mí me parece que los buenos padres no son los que hieren. Los buenos padres son los que reconocen las heridas que hacen a sus hijos. Esos son los buenos padres. Los buenos padres son los que se saben imperfectos y no los que se venden perfectos. Los buenos padres son esos que reconocen que están en medio del camino, que son brutos, que enferman, que contagian. No pudieron parar esa peste, esa bola de nieve que viene de otras generaciones. Esos son los buenos padres, los que lloran después de regañar a un hijo, ¿vale? Y se dan cuenta allí que metieron la pata y lo reconocen. Eso me parece que son padres coherentes, los padres imperfectos. Y esos son los padres presentes, los buscadores, los que están en la mitad del camino. Ella no estás diciendo que es la herida de rechazo. Iván, diga algo, Iván. Sí, ¿por qué no dejas que Iván diga algo? Porque veo a Iván allí muy movido. Pues dos cosas, Jorgito, en esto que estás diciendo sobre cómo legitimar la lectura del niño y cómo el niño está en coherencia consigo mismo, porque es verdad, hay una sintonía ahí y sobre todo esta mirada sistémica que nos estás invitando a hacer de que cuando la herida tiene tiene una implicación en el sistema, voy más allá de mí, no soy yo con yo, sino yo en un sistema. Y el niño está ahí también para decirlo y para mostrarlo, ¿no? Entonces me parece que es súper valioso esto de legitimar lo que el niño expresa y obviamente de que el adulto también toma el lugar que le corresponde. Y frente a esto de la herida del rechazo y también un poquito lo que hablaban ahorita del enneagrama, pues estaba pensando yo en cómo desde esa herida toda la energía se va a la cabeza, ¿no? Y entonces cómo
cómo el niño o la persona, o incluso estaba pensando yo mismo, cómo todo el mundo atraviesa y se vuelve a partir de los pensamientos, y cómo solo hay una lectura desde los pensamientos, y cómo la energía está ahí. Entonces nos volvemos un poco títeres. Esta herida del rechazo, ¿no? Parecía súper diciente, porque la lectura de la energía ayuda mucho sobre cómo fluye y cómo se va distribuyendo alrededor del cuerpo, y también ahí dice sobre qué se puede hacer. Y entonces acá, Iván, la herida del rechazo es muy dolorosa. La tragedia es envolver la herida del rechazo en mentira y en negación. Y esto es lo que no le perdonamos a nuestros padres, no es la herida. Lo que no le perdonamos a nuestros padres es que nos hayan seguido manteniendo la mentira de la herida, ¿sí? Que no hayan sido, que solo cuando ya se van a morir te lo reconocen. Cuando están a 5 minutos de morirse, perdón, te abandoné. Y puta madre, ¿ya para qué? ¿Ah? Pero también esto es muy importante de lo que estamos hablando. No podemos esperar que la solución venga de los perpetradores. Nunca, nuestro corazón debe sanar por sí mismo y en nuestras manos. No es de la confesión de nuestro Padre. La constelación que nosotros hacemos es inspiración. Lo que debemos nosotros es crear, es esa solución interior dentro de nosotros, donde nosotros aceptamos la herida, acogemos la herida como una manera de estar en la vida, más no una actitud en la vida, ¿vale? Y aprendemos de la herida, honramos la herida nos hace ser lo que somos, y entonces desde ahí podemos ir creando un acompañamiento a la herida y una revinculación de la herida como algo creativo, sanador. Así que nosotros no necesitamos revincularnos con nuestro padre hiriente. Más profundamente sería revincularnos con esa parte mía que está dolida y enferma y que aún agoniza o se está marchitando. Y es aquí cuando entonces la solución se vuelve creer, confiar, amar, ¿sí? Y entregarse. Sigue, Luca, ¿qué más tienes? Liliana sigue diciendo, pidiendo como una confirmación, dice, y entonces el abordaje se haría con los padres y el niño para que el padre asume rechazo hacia su hijo. ¿Y cómo detener el rechazo si el padre no es consciente? Porque el padre va a seguir rechazando. Si el padre es consciente, si es el caso de un padre, entonces acepta, hace terapia y dice, sí, lo rechacé. No quería tener un hijo porque no quería que alguien saliera como yo. No quería encontrarme con otro yo. Igual de torpe, igual de enfermo. ¿Por qué uno rechaza a un hijo? Porque uno nos ama. Por esto solamente rechazas a un hijo. Uno rechaza a un hijo porque uno no cree que de algo tan enfermo como uno puede salir algo bueno. ¿Ah? Entonces, cuando el papá hace ese proceso y ese trabajo, entonces le quita esa sombrilla al hijo de que el hijo es, el hijo puede con que el papá no lo haya querido tener o haya dudado, pero no puedes con ese ambiente y esa atmósfera de que es profundamente malo. Sí, porque el papá se sabe mal. Entonces, cuando el papá se reconcilia, se sabe, cuando el papá ha hecho su proceso psicoterapéutico, y cuando el papá se ha acogido a sí mismo, y cuando el papá ha abrazado su niño interior, y cuando el papá se ha abrazado a sí mismo en su abandono y en su rechazo, puede salir a acompañar a su hijo. No puede ser un padre que no ha hecho proceso. Entonces, ¿por qué rechaza al niño? Porque ese niño le recuerda al padre cuando el padre era niño, ¿vale? ¿Y por qué rechaza? Claro, entonces hasta que el padre no acoja a ese niño de dentro de él, hasta que el padre no haga ese proceso, no va a poder hacerlo. Ahora, cuando el padre hace todo ese proceso, como en la reparentalización y todo, y el padre se encuentra con el hijo y ahora comprende que lo que ha estado rechazando es al espejo de sí mismo. Oh, Dios mío, entonces lo puede abrazar como una persona en su individuación. Ya no es alguien que no es una extensión del ego y de la herida de su padre.
es una persona completa. Entonces, cuando el padre puede reconocer que el hijo es individual, es un individuo y es una persona completa y no es una extensión de su neurosis, Dios mío, aquí empieza la coherencia y aquí empieza la vida. Pero necesitamos padres muy adultos, muy trabajados para hacer ese proceso. Un padre trabajado cuida. El acto más grande de amor que puede hacer un padre trabajado es aceptarse y aceptar frente a su hijo su herida y hacer su propio proceso, volver sobre su propio camino, amar a su niño interior, aceptarlo, traerlo de vuelta a casa y entonces poder vincularse con su hijo sin proyectarle la herida propia del padre y respetarlo como individuo. Pero para eso se necesita tener mucho coraje espiritual, mucho proceso y un ego muy flexible. La última, Luca, o ya no, o ya se acabó. Ah, ya se acabó. Sí, te digo solo algunas frases que así están escribiendo en Facebook, que tenemos muchos seguidores hoy. Entonces, Leticia Pedrero dice, sanando podemos poner ternura y compasión en la herida y verla en toda su crudeza, dice ella. Leticia de Chiapas, yo creo que sí es mi Leticia de Chiapas. Sí, ternurizar el mundo. Sí, Luca, ternurizar el mundo. Muy bonita, Leticia. Sigue, otra frase. Nuestro amigo José Vilas, que te está siguiendo desde Cuba, nos dice, estoy de acuerdo contigo, el buen padre es el que rectifica sus errores para que con los hijos, eso sí es de sabio. Así que es sabio rectificar los errores. Terminamos con una pequeña constelación, chiquita. Me parece que está perfecto terminar con una constelación. De una, vamos a hacerla. Chiquitica. Sí. Listo. Entonces, si quieren, apagan sus cámaras o ponen como quieran o cierran. La idea es cerrar los ojos. Eso, les invito a hacer solo una pequeñita constelación. Eso. Entonces, sí, apagar la luz con la imaginación creativa, con la mente, si quieres, con el pensamiento. Quisiera que te imaginaras sobre una montaña muy alta, muy hermosa, donde hay una brisa tibia y donde nunca oscurece ni amanece. Es siempre una tardecita rica. Y tú estás mirando allá, la gente, la ciudad, muy a lejos, el mundo mismo, allá. No estás en superioridad, no. Solamente estás teniendo un recuerdo de cuando tú eras un beduino, cuando eras uno con el desierto. Tal vez estás epigenéticamente conectado con un sabio, una sabia anterior en tu historia, con una observancia muy clara y muy profunda. Y allá abajo, como si fuera un hormiguero, ahí están las personas sumidas en sus conflictos, en sus pensamientos, en sus angustias, en sus quehaceres. Y tú te preguntas, ¿hacia dónde va esta humanidad? Y tú observas a esta gente. Tienen dolor muy profundo. Y el dolor muy profundo tiene que ver con el amor. Tenían grandes expectativas de que otros seres humanos los trataran de una manera o de otra manera. Y no sucedió. Tal vez los padres no pudieron ser los mejores padres. Tal vez las heridas que infligieron aún viven en ellos. Quiero que se hace esta taquini,
este maestro, esta maestra en esa montaña mirando tu propio mundo. Y entonces esta es una constelación mayor. Solamente les invito que desde esa montaña miren esa ciudad en la que imaginen que viven todos sus familiares. Sí, así estén en otros países, imagínenlos allí. Imagínenlos allí abajo. Imagina allí también, en esa ciudad, bajo tus pies, que miras desde la montaña, que también ahí viven muchas encarnaciones tuyas, muchas maneras de haber vuelto a la vida. Y entonces te ves en una vida con angustia, yendo rápido a un banco. En otras te ves con dolor, en otras te ves con apego. En otras te ves como la herida de la humillación, te asedia, la del rechazo, la herida de la injusticia. Hay tantos tú allá abajo también tratando de ser felices sin encontrar la salida. Y en esta constelación solo pido que reces en una profunda compasión muy sentida por todos esos seres vivientes que están allí, que encuentren la salida. Están atrapados como en un laberinto sin fin que se llama la ciudad, el mundo mismo. Así que esta gran Dakini, este Sensei, este renunciante, rezan por el dolor de los seres humanos. Tienen una sentida compasión por estos hombres y mujeres que se mueven desde las heridas. Rezan. Casi hay lágrimas en sus ojos de compasión. Aceptan la humanidad de estos seres y de estas encarnaciones. Y esta Dakini que eres tú, este renunciante que eres tú, pide profundamente que este proceso les sea leve. Ojalá estas personas o tú mismo aprendas por amor y no por dolor, y no por comida, y no por hambre, y no por violencia, y no por tragedia. E imagina que tú puedes, a través de la comprensión que tienes en la mente y en el corazón, o el corazón en la mente, o la mente en el corazón, transmitir esto a todos esos seres que la verdad solamente son todas tus historias. Esa ciudad, ese pueblo que ves abajo, son todos tus yoes, son todos tus trasegar en esta tierra, desde la primera hombre hasta la primera mujer. Son muchísimos años, cientos de años en que hemos venido a la tierra, desde los primeros Homo sapiens hasta ahora. Y no hemos hasta ahora descubierto la salida. Encarnamos, regresamos, encarnamos, regresamos, sufrimos, lloramos, acontecemos. Transmítele ese conocimiento, este estado, esta mirada y esta actitud de paz, de quietud, de silencio, a este yo tuyo, que es familia, que ha sido tantas carnes, que ha sido tantas presencias. Transmítele a ese yo, a esa encarnación, esa quietud, ese silencio, esa paz. Transmítele que mire a la montaña, que levante la vista,
y que empiece a buscar el viejo nuevo camino a casa. La invitación mayor es salir de ese laberinto del sufrimiento. Y solo para terminar, empieza a bajar de la montaña al encuentro con ti mismo en todas esas manifestaciones y formas. Porque los maestros deben vivir donde están los conflictos, no en la paz. Y recorre las calles. Encuéntrate con las manifestaciones de tus yoes, con tus encarnaciones, con tus familiares, con tus padres, tus hermanos, tus padres de otras manifestaciones, tus hermanos de otras manifestaciones. Inspíralos, contágialos de quietud, de impermanencia, de sobriedad, de silencio. Aquí se cura la herida. Aquí se sana la herida. El amor sana la herida. El amor cura la herida. Y terminas abrazándolos, reconociéndolos, saludándolos, bendiciéndote, bendiciéndolos. La apoteosis. El águila ha vuelto donde los borregos. Muy bien. Que tengan buena noche, compadres. Muchas mucho, gracias, madres. Jorge. Nos vemos mañana. con Gracias, Jorge, Luca. Gracias a todos. Nos vemos mañana con Gracias. Los esperamos. Chao a todos. Gracias. Chao. Gracias, gracias, Luca, Jorgito. Gracias.